Vamos a ver un circuito de contactor con un puesto de mando. Entonces vamos a comenzar dibujando por acá 3 líneas que van a ser las 3 fases que van a alimentar nuestro circuito. Estas son las líneas de alimentación a las que llamamos R, S, T. Por acá suponemos que en algún lado va a haber unos fusibles para protección contra cortocircuito. Por ahí. Luego vamos a dibujar un contactor, que es un interruptor gobernado por un electroimán. Vamos a dibujar aquí los contactos principales del contactor y los vamos a unir con una línea de trazos, lo que representa que los 3 contactos se mueven al mismo tiempo. Este es el contactor K. A continuación del contactor vamos a dibujar un relé térmico que va a ser para proteger al motor en caso de sobrecarga o exceso de corriente. O sea, si el motor consume más allá de lo que fue regulado el térmico, este se va a disparar provocando la desconexión del contactor. Ahí está el relé térmico. Y por aquí abajo vamos a dibujar el motor trifásico. Aquí entonces alimentamos el motor trifásico. Los contactos se enumeran de la siguiente forma: números impares para las entradas, 1, 3, 5, y números pares para la salida, 2, 4, 6. Los conductores que alimentan el motor son U, B y W. Esto que tenemos dibujado ahí es el circuito de potencia de un contactor. Es decir, que tenemos los fusibles, el contactor con sus 3 contactos principales, el relé térmico y el motor. Circuito de potencia. Ahora vamos a dibujar aquí al costado el circuito de control. El circuito de control se va a conectar entre fase y neutro. O sea, este es conductor de fase y este conductor es neutro. Vamos a dibujar una línea sobre la cual después iremos agregando los diferentes elementos que conforman el circuito de control. En primer lugar, el circuito de control va a llevar una protección específica para él. O sea, podría ser un fusible, por ejemplo, para proteger en caso de que la bobina se pusiera en cortocircuito. Se acostumbra a comenzar en el circuito de control por el normalmente cerrado del relé térmico. Un contacto auxiliar que se va a abrir en el momento que se produzca una sobrecarga, un exceso de consumo. Aquí está el relé térmico. 95, 96 son los números que lo identifican. Normalmente cerrado del relé térmico. Como pueden ver, se conecta a la entrada del circuito de control, de manera que cuando se abre este contacto por sobreconsumo, de aquí para abajo ya no circula corriente. Luego se acostumbra a colocar el pulsador de parada, que es un pulsador normalmente cerrado. O sea, está cerrado y cuando lo presionamos se abre. Y lo representamos con la letra P, pulsador de parada. Después, el pulsador de marcha, que es un pulsador del tipo normal abierto. Y lo vamos a representar con la letra M de marcha. Y luego, la bobina del contactor, que se representa mediante un rectángulo y se identifica
con la letra K. Esa es la bobina. De manera tal que todos los elementos que forman parte del circuito de control están conectados en serie. Normalmente cerrado el relé térmico, botón de parada, botón de marcha y bobina. Los terminales de bobina se diferencian con A1 y A2. Pero veamos lo siguiente: cuando apretemos el botón de marcha, se va a cerrar el circuito, va a pasar corriente por la bobina. En el momento que pasa corriente por la bobina, sabemos que se van a cerrar los contactos principales y el motor se va a poner en marcha. Pero una vez que soltamos el botón de marcha, se vuelve a abrir, por lo tanto los principales también se abren y el motor se apaga. Para que una vez que soltamos el botón de marcha, el contactor permanezca funcionando, se coloca en paralelo con ese botón de marcha un contacto normal abierto que se diferencia con los números 13 y 14 y que pertenece al contactor K. Entonces ahora sí tenemos nuestro circuito completo: conductor de fase con su correspondiente fusible de control, normalmente cerrado del relé térmico. Este contacto se abre cuando el relé sobrepasa la corriente para la cual fue regulado, botón de parada, botón de marcha, bobina y contacto auxiliar normal abierto. Vean que todo se conecta en serie, a excepción de este contacto 13-14 de automantenimiento, que se conecta en paralelo con el botón de marcha.